Buenas tardes. Hoy vamos a ver una nueva clase de historia. Su objetivo es analizar y comprender conceptos de tiempo, historia, cultura y trabajo a través del examen de las diferentes producciones y manifestaciones humanas para establecer las razones profundas de sus afanes, proyectos y utopías. El tema del día de hoy es la cultura y vida de los pueblos precolombinos. Tenemos tres civilizaciones antiguas que destacan hasta el día de hoy, que son los mayas, incas y aztecas. Los aztecas antiguamente era una civilización muy grande. Su dios importante, el Quetzalcóatl, representado por una serpiente de plumas. Su imperio se extendía por el actual México y también por un poco de Guatemala. Esta ciudad es muy hermosa y estaba construida sobre una laguna con enormes pirámides y templos. Los mayas pertenecen a la civilización precolombina más importante y antigua de América. Sus primeros antepasados tenían cerca de 4000 años. Su cultura llegaba desde el sur de México hasta lo que hoy es Honduras. Creían en el dios Hunahpu, creador del mundo y del hombre a partir del maíz. Hoy todavía se puede visitar algunas de las ciudades como Palenque y Tulum en México, Tikal en Guatemala y Copán en Honduras. Construían altísimas pirámides para enterrar a los muertos junto al mar y dentro de la selva también los templos enormes en honor a sus dioses. Los incas tienen ese nombre porque así se llamaba un importante rey de la civilización. Él convierte el pueblo en un gran imperio en el siglo XV. Era una cultura precolombina la más importante de América del Sur. Su territorio iba desde el Océano Pacífico hasta la selva del Amazonas. Es el lugar en el que hoy está Perú, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia y Ecuador. Su idioma es el quechua. En Cusco y sus alrededores estaban sus principales lugares sagrados. El más importante hasta el día de hoy es el Machu Picchu, que quiere decir montaña vieja. Esta civilización desaparece con la llegada de Francisco Pizarro en Perú en 1530. Hay muchos mitos y leyendas sobre estas costumbres y su origen. En la siguiente diapositiva vemos las características de las matemáticas de estas culturas. De entre las que se destaca tenemos la cultura azteca. Durante su auge, este sistema se extendió por el centro y sur de México, empleó un sistema de numeración parecido al maya, de base vigesimal, pero con caracteres, signos y reglas. La matemática de los mayas inventaron un sistema de numeración como un instrumento para medir el tiempo, no para hacer cálculos matemáticos. Por eso los números mayas tienen que ver con los días, meses y años y con la manera en que organizaban el calendario. En tanto que los incas crearon el quipu, antiguo instrumento mnemotécnico inca que constaba de una larga cuerda de la cual pendían 48 cuerdas secundarias y varias otras sujetas a las anteriores. Los nudos que se hacían en las cuerdas representaban las unidades, decenas y centenas, y la falta de nudos el cero, y así lograban un mayor nivel matemático. El calendario maya. Gracias a la precisión de sus calendarios, los mayas organizaban sus actividades cotidianas y registraban de manera simultánea sus hechos políticos y religiosos. Los antiguos mayas eran expertos observadores del cielo. Usando su conocimiento en astronomía y matemáticas, los antiguos mayas desarrollaron uno de los sistemas del calendario más exactos en la historia de la humanidad. Los antiguos mayas tenían una fascinación con los ciclos del tiempo. Los calendarios mayas más conocidos son el Jaab y el Tolkien. Además, los mayas también desarrollaron el calendario de cuenta larga para dar fecha cronológica a eventos mitológicos e históricos. El calendario de cuenta larga incorpora ambos calendarios, el Jaab y el Tolkien, entrelazados en un ciclo de 52 años. El ciclo del Jaab de 365 días y se aproxima al año solar. El Jaab es un calendario de 19 meses. El Jaab está compuesto de 18 meses llamados Uinal, de 20 días y un mes de 5 días. Este mes de 5 días se llama Guayeb. De este modo, 18 por 20 más 5 es 365 días. Los mayas representaron algunos de estos meses usando más de un glifo. A estos glifos se los conoce como variantes. Los agricultores mayas de Yucatán llevan a cabo ofrendas y ceremonias en los mismos meses cada año, siguiendo el ciclo de 365 días del Jaab. La duración del Tolkien concuerda con los nuevos ciclos de la luna, el periodo de gestación de los seres humanos.
El Tosquín también está relacionado con los movimientos del sol, el paso cenital y los ciclos del crecimiento del maíz. Los mayas creen que cuando una persona alcanza los 52 años de edad, ellos logran la sabiduría especial de un anciano, pues entrelazan el Sosquín, que está a la izquierda, y el Jaf, que se encuentra aquí a la derecha. El calendario gregoriano cuenta los días cronológicamente comenzando con el nacimiento de Cristo. El calendario maya de cuenta larga también cuenta los días en orden cronológico. Comenzó un 11 de agosto de 3114 a.C. En esta fecha el sol estaba en el cenit al mediodía y la constelación maya de la tortuga Orión estaba en la posición del nadir, lo cual se considera el inframundo maya. El tiempo y los calendarios incas. El calendario de la cultura inca marcó las actividades tanto agrícolas como religiosas que se realizaban cada uno de los 12 meses del año. De esta forma, el primer semestre comenzaba con el Capac Raimi, diciembre, un mes donde ejecutaban danzas, cantos religiosos, ofrendas de oro o plata para honrar al sol acompañado de sacrificios de niños y camélidos. Seguidamente, el de Luchuy Pocoy, enero, era el tiempo de crecimiento del maíz. Paucar Baray, febrero, establecía la maduración de la siembra. Pachapucuy, marzo, siembra del periodo de preparación para la cosecha y se sacrificaban llamas negras. El Inca Raimi, abril, significaba la temporada de cosecha y las grandes celebraciones. El Aymoray, mayo, un ciclo destinado a secar el maíz para ser almacenado. Por otra parte, el segundo semestre del calendario inca se iniciaba con el Inti Raymi, junio, predestinado a la recolección de la papa. Consecutivamente, el Chakra Conacuy en julio se preparaban las tierras. El Chakra Yapuy Quilla, agosto era el mes de la siembra junto a festividades con comidas y bebidas. El Koya Raimi, septiembre se realizaban ceremonias para que las aguas fecundaran las tierras. El Umba Raimi Quilla, octubre, era el tiempo de ahuyentar a los pájaros de los cultivos. El Aya Marcay Quilla, noviembre, formaban la temporada del regadío y culto a los antepasados. De esta manera, el calendario inca rigió la principal actividad de Tahuantinsuyo, exigiendo técnicas de siembra, riego y cosecha que se realizaron en base a la experiencia adquirida por esta civilización durante miles de años. Tenemos la medicina maya azteca, los tratamientos mayas de las enfermedades pasaban casi necesariamente por la terapéutica religiosa. Tenían sus casas figurillas representando a los dioses a los que rezaban oraciones cuando estaban enfermos. Pues es interesante ver que la medicina incaica es considerada como la práctica medicinal más desarrollada de su época. ¿Qué era la enfermedad para la medicina incaica? Para los incas la fuente de una enfermedad provenía principalmente de las fuerzas sobrenaturales. Si un habitante del imperio incaico cometía un crimen, incluso uno tan trivial y común como mentir, o perpetraba alguna acción prohibida por su dios, podía considerársele en peligro de contraer una enfermedad en el futuro inmediato. Para los incas entonces un modo de recibir castigo y expiación era por medio de las enfermedades. Era la religión y la medicina. En el imperio de los incas, tanto la religión como la medicina se encontraban estrechamente entrelazadas y a diferencia de las prácticas modernas, ambas se complementaban de manera eficiente. Esto explica de que un gran número de sacerdotes incaicos eran doctores y el motivo por el cual utilizaban recursos mágicos en lugar de plantas medicinales. Muchas de estas curas se valían de hechizos, rituales, cánticos para sanar los cuerpos poseídos por las enfermedades. Los encargados de la medicina incaica, además de los sacerdotes, en el imperio incaico también existían otras personas que se encargaban de tratar estas enfermedades, como el huatuco, quien realizaba los diagnósticos de las enfermedades y de examinar qué tipo de enfermedad llevaba el paciente. El jampec, una suerte de chamán encargado de aplicar hierbas medicinales y minerales a las personas enfermas. El paco curaba el alma que se encontraba de acuerdo al pensamiento incaico dentro del corazón. El Hampi Kamayok preservaba y cuidaba los recursos medicinales y actuaba como químico principal del imperio incaica. Como hemos podido apreciar, nuestros ancestros tenían muchos conocimientos sobre el origen y tratamiento de enfermedades, por lo cual sería provechoso rescatar alguna de ellas para los que analice la ciencia médica. La medicina azteca era una civilización con gran desarrollo, es el imperio más grande de América del Norte, considerada
la Roma americana. La medicina no se queda atrás. La profesión médica adquirió un carácter hereditario, era deber del padre transmitir su conocimiento médico a su generación, aunque el hijo no podía ejercer la curación mientras su padre estuviera vivo. Es decir, al morir su padre, éste podía continuar la formación que su padre le había dado. En la medicina maya, alcanzaron profundos conocimientos médicos, lograron determinar las causas de las enfermedades, etiología, supieron describirlas, clasificarlas según sus síntomas, curarlas e incluso prevenirlas. Los mayas vivían de manera armónica con su medio ambiente, lo que les permitió conocer las propiedades curativas de las plantas y animales, elaborar numerosos medicamentos y aplicar tratamientos a diversos males. El proceso de curación era todo un ritual que podía incluir infusiones, cataplasmas, sangrías, oraciones, confesiones públicas, ofrendas, baños purificatorios como el temazcal o baño de vapor a base de hierbas, sacrificios, consumo de psicotrópicos. Al igual que la escritura y la lectura de códices, también los conocimientos médicos más profundos estaban en manos de sacerdotes. Los chamanes, que hacían como médicos, hechiceros y estaban muy cerca de la gente, eran propiamente los médicos que atendían al pueblo maya. Por otra parte, los nacomes eran los sacrificadores que extirpaban corazones y los chacacov eran sus asistentes. Para los médicos mayas, la naturaleza está por encima de los hombres, determinando sus vidas y su proceso de salud-enfermedad. Este conocimiento se recuperó en la época colonial gracias a la labor de misioneros, frailes y cronistas, quienes desde luego no lo hubieran logrado sin la ayuda de sus informantes mayas. Este es un gran aporte de la medicina que hasta el día de hoy se conserva, sobre todo en los pueblos aborígenes, y son utilizados en nuestras medicinas. La frase de este día: las diferencias nos enriquecen y el respeto nos une. En su hoja de anexos les dejo el link para que observen un video sobre las principales civilizaciones precolombinas, mayas, aztecas e incas. Tarea: de acuerdo al video, ¿cuáles son las principales similitudes y diferencias entre las civilizaciones mayas, aztecas e incas? Recuerden que los deberes los reviso cada 15 días en el correo que les voy a dejar en la plataforma Itukai. Tengan todos ustedes una feliz tarde junto a sus familiares. Bendecido día.